Ataque ruso contra civiles, el cual dejó 50 muertos, entre ellos 5 niños. Al menos 50 personas muertas, entre ellas 5 niños, por el impacto de varios misiles en la estación del ferrocarril de Kramatorsk. Se trata de una de las utilizadas por el gobierno ucraniano para la evacuación de civiles del Donbass, ante la inminencia de una gran ofensiva del ejército ruso en esta región. Todo mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigía al pleno del Parlamento finlandés. Se trata de una estación ferroviaria pequeña de una ciudad cualquiera del este de Ucrania, y es así como Rusia vino a proteger el Donbass. Su visión de la protección de la población de habla rusa. Es el 24º día de nuestra realidad. Tras su intervención pedía a los parlamentarios guardar un minuto de silencio por las víctimas de la guerra. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, negaba cualquier responsabilidad en los hechos. Reiteraba que era otra provocación ucraniana, a quien atribuye el uso del tipo de misiles como los del ataque. Condena inmediata del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ante unos hechos que calificaba de ataque indiscriminado y de nuevo intento de cerrar las vías de escape de quienes huyen de la guerra. Además, la Comisión Europea ha confirmado el regreso de su embajador a Kiev. Una muestra más del apoyo al gobierno ucraniano tras las atrocidades cometidas contra los civiles durante la ocupación rusa de Bucha. Mientras, las autoridades ucranianas han explicado que la situación tras la retirada rusa en localidades como Borodianka es mucho peor. En Ucrania, aquellas personas que no huyeron de la invasión rusa hacia otras ciudades o países se resguardaron en refugios bajo tierra. Muchos perdieron sus viviendas en los bombardeos, otros ya no se sienten seguros fuera de ellos y prefieren vivir ahí. La pequeña localidad de Bikiv acaba de salir de un mes de ocupación rusa. Un mes en el que estuvo en el frente entre las fuerzas rusas y ucranianas. Mostrando juguetes o escribiendo las palabras personas o niños en sus puertas, muchos residentes esperaban que las tropas rusas los dejaran en paz mientras permanecían escondidos en sus casas. La gente de este pueblo pasó 27 días sin agua y sin pan. Volodymyr y su esposa resistieron 3 semanas. Cuando los bombardeos se intensificaron, lograron marcharse a un pueblo vecino hasta que los soldados ucranianos retomaron el suyo. Al regresar, su casa había sido saqueada. Lo han vaciado todo. Se lo han llevado todo. Solo quedan las paredes y los sofás. Se han llevado todos los aparatos electrónicos. Ni siquiera sé cómo pudieron transportarlos. Durante el mes que han estado aquí, los rusos han cambiado a peor. Me da asco pensar que se movían y comían en mi casa. Al menos espero que no durmiesen aquí. Lo destruyeron todo, simplemente porque sí. Pero hay peores cosas que los hogares saqueados. Algunos vecinos fueron secuestrados y retenidos en sótanos durante días. Varios residentes siguen desaparecidos y se teme que estén muertos. Un sacerdote ortodoxo llega desde un pueblo vecino con provisiones, pero no es comida ni dinero lo que piden los lugareños. La gente de aquí necesita tranquilizantes. Muchos de ellos han perdido todo aquello para lo que llevaban ahorrando toda una vida. Sus casas, sus autos, todo ha desaparecido. Lyubov nos muestra el húmedo sótano donde ella, su esposo y sus vecinos pasaron algunas de las noches más frías del año. No solamente escuchábamos el bombardeo, lo sentíamos, todo se sacudía. Lo único que podíamos hacer era rezar para que no nos cayese encima. Rezábamos sin parar. Ella y su esposo sobrevivieron alimentándose de conservas. Las tiendas estaban cerradas y salir de casa era demasiado peligroso. Después de subir y bajar estos escalones varias veces, se te van las ganas de todo. Lyubov y todos sus conocidos están agotados.
continúan esperando algo que no pueden definir, incapaces de aceptar su nueva situación. No entendíamos lo que la gente del Donbass vivió todos estos años, atrapada en sus sótanos. El último mes nos ha enseñado lo que es la guerra. Por el momento, el ejército ruso ha retrocedido más de 100 kilómetros, pero el temor de que vuelvan a aparecer repentinamente no desaparece. Y se dispara el precio de los alimentos en el mundo. Las Naciones Unidas afirman que la guerra en Ucrania es una de las razones. El precio de los alimentos ha alcanzado niveles nunca vistos en los mercados internacionales. La guerra en Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso del incremento que registran desde hace meses productos básicos como los cereales o los aceites vegetales. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el índice de precios alcanzó en marzo los 159,3 puntos, con un alza del 12,6% respecto al mes anterior. Un nuevo máximo histórico desde la creación de este índice que analiza la variación mensual de los principales productos básicos como el trigo. Ucrania es el quinto exportador mundial y sus puertos están bloqueados por la guerra. El mar de Azov está cerrado a la navegación. Las consecuencias son evidentes en todo el mundo, aunque algunos de los países más pobres empiezan a sufrir la penuria alimentaria. La hambruna en toda la región del Sahel, en África Occidental, podría alcanzar a 38 millones de personas antes del verano. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Carlos, regresamos contigo. Muchas gracias, Nelda. Buenas noches. Muy buenas noches.